Vamos a continuar. Entonces quedamos donde le dice el Eterno, le está dando las instrucciones a nuestro Nabi Moshe y le dice que haga el Aarón, el arca, que haga la mesa de los panes de la preposición y le dice también que haga una mesa. Entonces le dice, ve y haz de acuerdo con la forma que te mostré en la montaña. Después, posteriormente a esto, le dice, también le da instrucciones de qué, de las cubiertas del Mishkan, o sea, del tabernáculo, como se lo llaman algunas personas. Dice, el Mishkan hará de 10 cortinas. Le dice, vas a tomar 10 cortinas de lino trenzado con lana turquesa, púrpura y carmesí. Debía de ser una medida específica y colores específicos, lana, turquesa, púrpura, carmesí, con dibujos de querubines, diseño de tejedor lo harás. La longitud de una cortina será del 28 codos y el ancho será de 4 codos para cada cortina. Entonces el padre le está dando todas las medidas específicas que debía de tener esa cortina. No podía ser ni más ni menos. Tenía que ser tal y como el Eterno se lo había dicho a nuestro Nabi. Entonces le dice también que haga la cortina de pelo de cabra para una tienda sobre el Mishkan, sobre cortinas las hará. No solamente iba a ser cortina de tela, sino también de pelo de cabra. La longitud de cada cortina será de 30 codos de ancho y el ancho de cada cortina será de 4 codos, una misma medida para las 11 cortinas. Unirá 5 de las cortinas por separado y 6 de las cortinas por separado y doblarás la sexta cortina sobre el frente de la tienda. Entonces le está diciendo que cómo la debe de hacer, de qué color, de qué medida y cómo la debe de doblar. No podía ser doblada de una manera que quisieran nuestros antepasados, sino que tenía que ser específicamente así como Hashem se lo había dicho. Y le dice, harás una cubierta para la tienda de pieles de carnero teñida. Ahora no solamente era tela, no solamente era tejón, ahora también debía de hacer de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de piel de tahash por encima. Entonces, le da el padre las instrucciones a nuestro Navi. Si te está sintonizando ahorita apenas el video, un breve repaso. El padre Hashem le da instrucciones a nuestro Navi Moshe de que haga el Aarón, o sea, el arca, que haga también una mesa para los panes de la preposición y también le dice que haga una menorá. Y le dice también que haga las cortinas con medidas específicas, con colores específicos y también no solamente cortinas de tela, sino también cortinas de pieles de carnero teñida de rojo y una cubierta de piel de tahash. Hasta ahí vamos ahorita. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Dice, las paredes del Mishkan. Le dice, harás tablas para el Mishkan, de madera de acacia erguirás, 10 codos será la longitud de cada tabla y 1,5 codos será el ancho de cada tabla, 2 espigas para cada tabla, paralelas entre sí. Así harás con todas las tablas del Mishkan. Entonces le está dando también medidas específicas de que cómo debía de poner estas medidas, estas pieles. Entonces, más abajo aquí está descrito donde dice cómo debía también de hacer cada punto del Mishkan, cómo debía de estar a los anillos, los travesaños, la parte central, la tabla, los zócalos, todo, porque cuando el Eterno te manda a hacer algo, te da las instrucciones específicas, cómo debes de hacer lo que tienes que hacer. Entonces, en este caso se lo estaba dando a nuestro Nabi Moshe, que cómo debía de hacer el Mishkan. Entonces, también le dice que haga un parojet. ¿Qué es un parojet? En hebreo se dice parojet, pero en español significa velo.
Entonces le dice, vas a hacer un velo de lana turquesa, púrpura y carmesí y lino trenzado. Con diseño de tejedor lo harás, con dibujo de querubín. Lo colocarás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro con ganchos de oro, sobre 4 zócalos de plata. Colocarás el velo debajo de los ganchos. Traerás ahí, le dice, dentro del velo el arca de las tablas del testimonio. Y el velo lo vas a separar para ustedes entre el área santa y el santo canturum. O sea, había un área que era santa y la otra era santo canturum, o sea, que era santa y santísima, como se dice aquí en Occidente, pero es Kadosh en hebreo y Kadosh, Kadoshim, que se dice en hebreo. Entonces, lo santo de lo santo. Entonces le dice, colocarás la cubierta del arca de la tabla del testimonio en el santo canturum, lo colocarás la mesa fuera del velo y la menorá frente a la mesa en el lado sur del Mishkan, y la mesa la colocará frente al lado norte. Entonces le está dando todo las instrucciones a nuestro Navi de que cómo debe de estar ubicado cada una de las cómo debía de estar el arca del Santo Canturum, cómo debía de estar la mesa, el velo, la menorá. La mesa le dice del lado sur, la mesa que iba a colocar con los panes de la preposición al lado norte. Entonces, no era que iba a colocar nuestro Navi como él quería, ¿verdad? Entonces, él debía de hacer como Hashem se lo había indicado. Entonces le sigue dando nuestro creador instrucciones y le dice, vas a hacer un dosel para la entrada de la tienda de lana turquesa, púrpura y carmesí. O sea, a la entrada debía de estar eso. Le dice, vas a trenzar la obra de bordado, vas a hacer el dosel, 5 columnas de madera de acacia y las vas a revestir de oro y su gancho van a ser de oro y las vas a fundir 5 zócalos de cobre. Entonces, debía de estar todo exactamente así como el padre lo decía. Astra, borde, varas, anillos, base, malla, todo debía de estar exactamente como el Eterno lo había destinado. Ahora vamos a pasar al 27, al versículo 27, y le dice que también no solamente haga el Aarón, no solamente haga los panes de la preposición, para poner los panes de proposición, la mesa, la menorá, las telas. No solamente debía de hacer eso y no solamente le da las pautas y las posiciones de cada una de estas cosas que él tenía que hacer, sino que también le dice, y también vas a hacer un altar. Entonces le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a hacer el altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de ancho. Cuadrado será el altar, o sea, no debía de ser redondo ni ovalado, ni debía de ser cuadrado, y 3 codos de altura. Vas a hacer las astras, le dice, en sus 4 esquinas de él, y saldrán de las astras y lo revestirás de cobre. Le vas a hacer potes para recoger sus cenizas, sus palas, sus cuencos, sus tenedores y sus braseros. Harás todos los utensilios de cobre. Le vas a hacer una malla debajo de la red de cobre y harás sobre la malla 4 anillos de cobre en sus 4 esquinas. Lo vas a colocar debajo del borde circuncidante del altar desde abajo y llegará la red hasta la mitad del altar. Vas a hacer varas para el altar, varas de madera de acacia, y las vas a revestir de cobre. Esas varas también tenías que ir introducidas dentro de los anillos, y las varas tenían que estar en ambos costados del altar al momento de cargarlo. Dice, hueco de tabla lo harás tal como se te mostró en la montaña, así lo harás. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Israel caminaba, también el Mishkan se levantaba, y en la noche los alumbraba una llama, y en el día
siempre estaba iluminado, o sea, si era de noche, a veces si Hashem decía, muévanse, se tenían que mover, no importa si era de noche, tenían que recoger todo y salir. Así el Padre a veces nos dice, muévete, párate, muévete, párate. O sea, Él es el que dirige nuestra vida y nosotros a veces tenemos que saber cuándo parar, cuándo avanzar, cuándo parar, cuándo avanzar. Entonces, así como a los hijos de Israel le dijo en el desierto que debía de estar así porque era un santuario portátil. Eh, Nosotros cuando nosotros celebramos una fiesta que se llama Sukkot y nos vamos por 7 días afuera, eh, a veces no lo hacemos así. Los últimos años lo hemos estado haciendo en nuestra casa, en el backyard, en el patio de trasero de nuestra casa, porque por todo esto del COVID y esto, pero nosotros a veces tenemos que ir y nosotros llevamos la azúcar y la ponemos, la transportamos. Entonces no es que sea un Mishkan ni tampoco nada parecido, pero nada más para darles un ejemplo de que así los hijos de Israel tenían que quitarlo y tenían que ponerlo. Y cuando Hashem decía, cuando se levantaba la llama, ellos tenían que salir, no importa cómo estaban, no importa qué estaban haciendo, si cómo querían, si querían a veces descansar más, y si el padre decía no, muévanse, entonces tenían que moverse. Entonces el Mishkan tenía un laboratorio, una rampa de acceso, también tenía el velo del portal del patio, los lienzos, el altar de cobre. Entonces le dice, además de todo esto que tienes que hacer, que le está dando las instrucciones a nuestro Navi de hacer todo, el arón, la mesa, la menorá, las medidas, las cortinas, le dice, también vas a hacer un patio. ¿Cómo lo vas a hacer? Le dice, el patio del Mishkan va a dar al sur. Los lienzos del patio de lino trenzado van a ser de 100 codos de longitud por un lado y sus columnas 20 y sus zócalos 20 de cobre, los ganchos de las columnas y sus aros de plata. Todo debía de ser así, de plata, de bronce y lo dije bien, de cobre, perdón, no bronce, cobre y plata. Entonces le dice el ancho del patio del lado oeste, lienzo de 50 codos, sus columnas 10 y sus codos 10. El ancho del patio del lado este 50 codos y 15 codos de lienzo en un extremo, sus columnas 3 zócalos 3 y el segundo extremo 15 de lienzos, las columnas 3 y sus zócalos 3. Entonces aquí también le está dando instrucciones a nuestro Navi de que cómo debía de ser ese patio. No era cualquier patio. Le dice, todas las columnas del patio alrededor van a ser de aros de plata, sus ganchos de plata y sus zócalos de cobre. La longitud del patio, 100 codos, el ancho 50 por 50 y la altura 5 codos de lienzo trenzado y sus zócalos de cobre. Todos los utensilios del Mishkan para todo su servicio, todas sus estacas y todas las estacas del patio de cobre. Entonces, con esta parte finaliza la parashá escrita, porque para los que no sepan, hay una Torá que es escrita y una que es hablada, que se ha transmitido de generación en generación por medio de nuestros sabios. Entonces, ahí concluimos la parashá hablada, así exactamente como se la dictó nuestro Padre Hashem. Entonces ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros sabios de cada uno de estos conceptos. Entonces dice, con relación al Mishkan, un lugar de reposo para la presencia divina. ¿Qué nos dice nuestro sabio? Las donaciones para el Mishkan. Dice, el Mishkan, sus utensilios y las vestimentas sacerdotales se elaboraban con las 13 clases de materia prima que se mencionan aquí, con solamente 2 excepciones.
Todo debía contribuirse en forma voluntaria. El pueblo estaba tan ansioso por realizar su aporte a la creación de un lugar donde la Shejinah pudiera reposar, y su respuesta voluntaria fue tan veloz y entusiasta que quienes estaban a cargo de la colecta tuvieron que pedirle a Moshe que ordenara suspender las donaciones. Una vez que tuvieron a mano estos materiales, las personas designadas por Elohim fueron puestas a cargo de labrarlos para obtener los distintos productos finales. Entonces, que la gente llevó de todo y las personas estaban ready, los que habían recibido esos dones de poder tener el privilegio de hacer ese Mishkan. Entonces, acá nos dicen nuestros sabios el arca y su cubierta. El elemento fundamental del Mishkan era el arca, que albergaba las tablas de la ley. Podemos entender esto con facilidad si evocamos la célebre frase expresada por Rabbi Shakdi Gaon: Israel es una nación únicamente en virtud de la Torá. La función predominante del arca como componente central queda aún más de relieve a la luz de la tesis de Rambam, que aparece citada en la introducción de la Sidra, respecto a que todo el Mishkan era una representación simbólica del monte Sinaí. O sea, ¿se imaginan ustedes? Era una representación simbólica del monte Sinaí. Oh, está muy blanco, permítanme. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué nos dicen nuestros sabios? La cubierta. ¿Qué nos dice nuestro sabio de la cubierta? Dice Esforno, escribe en detalle acerca del simbolismo de la cubierta del arca y los querubines martillados a partir del mismo bloque de oro. A continuación representamos los puntos más importantes de su exposición. La cubierta estaba labrada de oro sólido para representar el alma humana, que es la imagen de Elohim. Si bien la cubierta fue hecha para cubrir el arca, constituía un objeto independiente, así como el alma celestial se mantiene apartada del cuerpo al cual está unida. La cubierta tenía querubines sobre ella y las imágenes de esto eran un tema recurrente en el Mishkan, ya que también estaban tejidos en el velo que había frente al santo Canturum. Qué explicación más linda. Sigue diciendo acá la mesa. ¿Qué significaba la mesa? Sobre la mesa que estaba situada junto a la pared del lado norte del aposento extremo del Mishkan, había permanentemente 12 hogazas de pan de preposición dispuestas en 2 hileras de 6 hogazas cada una. Estos panes eran horneados los viernes y colocados en la mesa en Shabbat, cuando se retiraban los panes viejos para ser repartido entre los Kohanim. Entonces, en el libro de Baikra se puede ver en el 24:5-9, al igual que el arca, la mesa tenía una corona que en este caso simbolizaba la corona de la monarquía. Así como el rey tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y la prosperidad de su país, el pueblo judío gozaría de prosperidad por el mérito de la mesa. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Esto lo hicieron en tiempos antiguos nuestros antepasados, y a nosotros nos toca ahora hacer esa jalá y ese pan y ponerlo en la mesa, en la mesa de Shabbat. Entonces dice el sulhan. ¿Qué es el sulhan? Es la mesa. En hebreo significa mesa. Tenía anillos, columna, corona. Entonces, ¿qué nos dice nuestro sabio? Me estaba fijando que todavía esté grabando. Sí, todavía estoy grabando. Entonces, dice la menorá. ¿Qué significa la menorá? Se han ofrecido infinidad de interpretaciones simbólicas y esotéricas relacionadas con la menorá. En su sentido más simple, la menorá de oro
con sus exquisitos detalles, ilustra el carácter majestuoso del Mishkan. Se la colocaba en el aposento extremo a la vista de todos, sirviéndole de fuente de inspiración, y estaba afuera del Santo Canturún para demostrar que la luz era prescindible para el arca y todo lo que esta representaba. La Torá no necesita la luz adicional, o sea que la Torá es luz. Entonces, dice las cubiertas del Mishkan. ¿Qué nos dicen nuestros sabios con relación a este concepto? Dice las cubiertas del Mishkan. El Mishkan contaba con 3 o 4 cubiertas, una encima de la otra. 2 de ellas estaban hechas de tela y la otra con pieles. Se las llamaba tabernáculo o Mishkan y cubierta. Como vemos más adelante, cabe destacar que la cubierta que se colocaba directamente encima del espacio cubierto de la estructura era denominada simplemente Mishkan, la cual implica que la misma cumplía la función de toda la estructura denominada Mishkan. Vamos a ver más acá. Dice este otro concepto, las paredes del Mishkan. ¿Qué nos dicen nuestros sabios? Dice, las paredes del Mishkan estaban hechas de enormes tablas de madera de acacia. Según el Midrash Tanhuma, citado por Rashi 15, el patriarca Jacob anticipó que se necesitaba una inmensa cantidad de madera y sabía que, Jacob, nuestro padre Jacob, anticipó que se necesitaría una inmensa cantidad de madera y sabía que en el árido desierto Israel no iba a poder encontrarla. Entonces, vamos a seguir acá con esta otra definición. Dice los nombres de los puntos cardinales. Es obvio que la palabra deriva de, están aquí letras en hebreo, el brillo del sol, y que oeste deriva de Ain Lamebet, anochecer, opuesta, o sea, Laila, noche, puesta del sol. Rambán explica cómo se derivan los demás nombres asignados a los distintos puntos cardinales. Entonces, eso era con relación, se recuerdan que les dije anteriormente que la mesa de la preposición de los panes debía estar al norte, o sea, todo tenía que estar debidamente organizado, norte, sur, este, oeste, en los 4 puntos cardinales. Entonces, dice el parojet. ¿Se acuerdan que les dije que parojet significa velo? Entonces, ¿cuál es la explicación que nuestros sabios nos dan de esto? Dice, el Mishkan estaba dividido en 2 aposentos. Santo Canturún, al que nadie podía ingresar, excepto el Cohen Gadol en Yom Kippur, y área santa al que podía ingresar cualquier Cohen que no se encontraba en estado de contaminación ritual, siempre y cuando ingresara para realizar el servicio o para posternarse ahí. O sea que era después del velo, era algo muy sagrado. Santo Canturún no podía entrar más que el Cohen Gadol para orar. Entonces, y para expiación, ¿verdad? De pecado. Entonces, la posición de las cubiertas, como se señaló anteriormente, las dimensiones internas del Mishkan eran de 30 codos de largo por 10 de ancho, y cada una de las paredes tenía el grosor de 1 codo. Entonces, aquí está especificando también las medidas. Ya aquí, al pasar al capítulo 27, el altar, dos altares se levantan en el interior del Mishkan. El que se describe en este pasaje estaba situado en el patio del Mishkan. El otro estaba situado dentro del Mishkan.
El altar analizado en esta sesión, al que se denomina simplemente el altar, recibe 3 nombres. Altar de la ofrenda de elevación, a causa de los sacrificios que se quemaban sobre él. Altar de cobre, debido a que estaba revestido de cobre. Altar externo, debido a que se encontraba fuera del Mishkan. Entonces, vamos a continuar. Dice el patio. El patio era una área delimitada por lienzos de lino que colgaban de varas unidas a columnas de madera, las cuales se colocaban a intervalos de una columna por cada 5 codos de lienzo. Y dice, la entrada al patio estaba situada al este. En este lado los lienzos estaban en 3 secciones. En sus extremos norte y sur había 15 codos de lienzo que colgaban exactamente como los de las demás paredes, dejando 20 codos libres en el centro. Dice espacio estaba cubierto por una pantalla decorativa que estaba situada hacia el este de los lienzos antedicho, permitiendo que la gente ingresara por cualquiera de los 2 costados. El ancho 50 por 50, se refiere a la mitad occidental del patio en el cual se levantaba el Mishkan. Si dividimos mentalmente el patio en 2, su mitad occidental medía 50 codos de largo por encima de ancho. El frente del Mishkan estaba situado exactamente donde comenzaba esta área, dada que el Mishkan medía 30 codos de largo por 10 de ancho. Quedaban 20 codos despejados